patrón oro, donde se pierde la política monetaria porque se tiene un tipo de cambio fijo extremo. En el caso del patrón oro, cantidad de sucres, si hubiera azúcar de la moneda, en función de la cantidad de oro que se tenga, ¿verdad? En el patrón dólar, bueno, es como fijar 25.000 sucres, $1 para siempre, y si no hacen para siempre, mejor eliminan los sucres y se quedan con el dólar. Eso es lo que le pasó a Ecuador. ¿Qué producen estos sistemas? Por supuesto, algún rato bajan la inflación. Joseph Stiglitz decía, la dolarización reduce inflación y nada más. Nadie lo ha negado nunca. Pero tiene efectos tremendamente graves, más encima, para economías tan vulnerables como la ecuatoriana o la salvadoreña. Básicamente, cómo corregir los desequilibrios externos. La dolarización hace perder competitividad. Colombia nos devalúa la moneda, Perú deprecia su moneda, no tenemos cómo responder y se aprecia en términos relativos el dólar con respecto a esas monedas y se encarecen nuestras exportaciones y se abaratan importaciones. Cuando ustedes tienen un tipo de cambio fijo extremo, como la convertibilidad argentina, ¿no? También ahora dicen que no es ni propia de la dolarización, en verdad son hermanas y hermanas gemelas, los dos son tipo de cambio fijo extremo. ¿De qué depende el éxito o la perdurabilidad del sistema? De tener fuentes de divisas no sujetas a competitividad, porque precisamente eso es lo que hace perder la dolarización. Esas fuentes de divisas eran dos en Ecuador, y son, todavía no logramos superar esa etapa de tremenda fragilidad. Remesas de migrantes, porque el único que tuvo éxito en la oscura y triste noche neoliberal en exportar el Ecuador fue exportar ecuatorianos. Más de 2 millones de ecuatorianos a partir del 99 salieron por todos los medios del país y no se olvidan de su país. Y esos dólares, esos euros que lo ganan con su frente los mandan a su país, a diferencia de muchos banqueros y muchos grandes industriales que envían la plata afuera y de nuevo es culpa del gobierno, ¿no?, para justificar su falta de fe en el país. En todo caso, remesa de migrantes e ingreso petrolero, un recurso no renovable no sujeto a competencia. Esas dos cosas se derrumbaron en el 2009. Las remesas migrantes estuvieron más del 25%. El precio del petróleo, ustedes saben, el primer semestre del 2009 se desplomó. Además de todos los efectos de la crisis que la recibieron en los demás países de la región, pérdida de financiamiento, de inversiones, caída de exportaciones, etc., Ecuador tuvo dos efectos adicionales tremendos: caída del precio del petróleo y caída de remesas migrantes. Pese a eso, Colombia decreció 2% y tuvo un desempleo de 14%. Nosotros no decrecimos, el sector petrolero nos creció, no petrolero nos creció 1%. Encima tuvimos crisis energética, la peor sequía de los últimos 40 años. Tuvimos un racionamiento eléctrico en noviembre, diciembre, unos 5 meses, hasta marzo más o menos de este año, lo cual también implicó grandes importaciones de combustible, ¿no?, miles de millones, porque Ecuador no tiene capacidad de refinación suficiente. Pese a todos esos factores negativos, nuestro sector no petrolero nos creció 1% y la economía total nos creció cerca de 0.3%. Y el desempleo bordeó 10%, 9.algo%. Colombia tuvo un desempleo cercano al 14% y decreció al 2%. Es decir, manejamos bastante bien la crisis. Por supuesto, me insisto, dada la mediocridad del medio ecuatoriano, nadie va a reconocer eso. Pero la economía ecuatoriana debió colapsar. ¿Cómo manejamos la crisis? Política anticíclica, salvaguardia del sector externo, etc. En general, Latinoamérica lo hizo mucho mejor que el resto del mundo. Por eso, Lula, en un discurso histórico que acaba de dar en Georgetown, Guyana, donde se realizó la cuarta cumbre de UNASUR, decía: yo creo que el mayor cambio en Latinoamérica es que hemos recuperado la autoestima, la confianza en nosotros mismos, podemos mirar en alto. Yo voy al grupo de los 20 y les digo qué pasa Brasil para ayudarles a salir de la crisis. Ya no es que tenemos que aguantar a los burócratas del Fondo Monetario bajando de las escaleras de un avión a revisarnos nuestras cuentas y decirnos qué hacer. Y eso es fundamental para el desarrollo. Esos son los capitales intangibles fundamentales para el desarrollo que se le olvidó a la economía ortodoxa, que dice que solo es talento humano, capital físico, recursos naturales. Sin cohesión social no hay desarrollo. Sin tener un proyecto común, como el que tú has hablado, sin autoestima, sin confianza en nosotros mismos, no hay desarrollo. Y eso es lo que está cambiando en Latinoamérica. Hemos recuperado esa autoestima, esa confianza en nosotros mismos. Nos estamos recuperando de una crisis que no causamos. La CEPAL prevé un crecimiento regional del 5.2% para el 2011 y del 3.8% para el 2012. Por si acaso Ecuador va a crecer este año 3.7, no 2.7. Esas son cifras de una monetaria internacional que nunca me he acertado. Nunca. Se pronosticará que China crecerá este año un 10% y un 8.7% para el 2012.
y el sector no petrolero nos va a crecer casi al 5%. ¿Por qué enfatizo el sector no petrolero? En una economía tan dependiente del petróleo como ecuatoriana es un ejercicio elemental de análisis económico, elemental de honestidad, separar el sector petrolero, que puede depender de que se partió el oleoducto y creció 40%, o se conectó otro oleoducto al OCP como en 2003 y creció 35% de la producción, del sector no petrolero, que es el que obedece a las políticas económicas. Ese sector este año nos va a crecer cerca del 5%. El promedio total es más bajo, porque ustedes saben que con la renegociación petrolera, la producción petrolera privada ha decrecido. Pero ya acabamos de hacer renegociación y tenemos mucha esperanza de que retome su tendencia creciente. En septiembre, el Banco de Desarrollo Asiático incrementó la tasa de crecimiento del PIB esperada para la región, que incluye 44 países de naciones industrializadas en vía de desarrollo, con excepción de Japón. Pero la recuperación global dependerá del comportamiento de las economías norteamericanas, japonesas y europeas. Sin embargo, las oportunidades se mantienen positivas para América Latina por dos vías: crecimiento del consumo de alimentos y productos industriales y de productos de nicho por la demanda creciente por productos con mayor sofisticación, así como la creciente demanda por recursos naturales no renovables. Lo que parecía hasta hace poco como la maldición de los recursos naturales, otra barbaridad, ¿no?, que seguro se le puede ocurrir a ciertos románticos, que tener petróleo es una maldición. Una maldición si no lo saben usar, pero pregúntenle que si para Noruega el petróleo es una maldición. Las minas son una maldición si no las saben utilizar, pero pregúntenle a Canadá, Australia si son una maldición. Eso son barbaridades, o sea, son dogmatismos, son tonterías que no resisten el menor análisis, pero ¿cómo retrasan a un país, ¿no?, por discusiones estériles, inútiles? La discusión es aprovechar o no nuestros recursos naturales no renovables, por el amor de Dios. La discusión es cómo los utilizamos de mejor manera. Lo que parecería hasta hace poco como la maldición de los recursos naturales se presenta como una oportunidad para consolidar con estos recursos una verdadera transformación productiva en la región. Para que América Latina pueda tomar ventaja de estas oportunidades, es imperativo cerrar las brechas estructurales, tanto internas de productividad como externas de competitividad con los países en la frontera tecnológica. Para cerrar estas brechas y consolidar, se requieren de estrategias productivas expresas en base al trabajo público-privado. Hemos hablado de ciencia y tecnología. Yo soy un devoto de la ciencia y tecnología. Hemos multiplicado por cerca de 3 veces la inversión pública en ciencia y tecnología, pero todavía estamos en 0.44% del PIB, cuando lo mínimo, no lo óptimo, que recomienda la UNESCO es 1% del PIB. Y ese es uno de los grandes desafíos. Por supuesto, vendrá la demagogia, no la ligereza en el análisis. Eso significa unos 300 millones más anuales para estar en el mínimo, no en el óptimo, en el mínimo recomendado por la UNESCO. Entonces vemos los 300 millones, ¿de dónde salen? ¿Qué se resigna? ¿Qué impuesto se cree? Eso nunca se dice, ¿no? La discusión política y pseudotécnica ecuatoriana en estos aspectos es tremendamente primitiva, tremendamente superficial. Pero somos devotos de la ciencia y tecnología. Sin ciencia y tecnología no habrá futuro. Para poder generalizar nuestros modos de vida, alcanzar el buen vivir, se requerirán grandes avances en ciencia y tecnología para con menos recursos obtener mayores beneficios. De hecho, y aquí viene la confrontación de la ideología con la realidad, ¿verdad? Yo creo que un cambio tecnológico tiene mucho más efecto que cualquier ideología. ¿Qué ha producido más efectos en la historia de la humanidad? ¿La revolución industrial o la filosofía del materialismo dialéctico, el egoísmo racional, etcétera? Que dicho sea de paso, también creo que el tratar de encasillar procesos tan complejos como la evolución de la sociedad humana en leyes simplistas siempre va a estar condenado al fracaso, ¿verdad?, sin considerar factores culturales, factores científicos, tecnológicos, etcétera. ¿Quién ha producido más cambios a nivel mundial? El filósofo más ilustrado de izquierda o de derecha, términos que no le gustan a Henry, yo todavía creo que son válidos, ¿verdad? Ya nadie trata de decapitar reyes, ¿no?, ni de salvar la cabeza de los reyes. Pero creo que sí nos diferencian algunos principios de supremacía del trabajo humano sobre el capital, la importancia de la acción colectiva, la búsqueda de la justicia social, la generación de valor en vez de mercancía y un largo etcétera. En todo caso, ¿quién ha tenido más repercusiones en los cambios de los modos de producción, de las relaciones de producción, del modo de vida de la humanidad? ¿El filósofo más ilustrado de izquierda o derecha o Steve Jobs de Apple con toda la revolución en información y en tecnología de información que ha permitido esas mismas sociedades industriales que con la revolución industrial pasaron de agrarias industriales ahora convertirse de economías industriales en economía del conocimiento? Somos devotos de la ciencia y tecnología. Son los grandes desafíos que tiene no solo Ecuador, América Latina.
somos productores marginales de conocimiento. Por ponerles un ejemplo, entre las 100 mejores universidades del mundo, no hay una sola latinoamericana. Son los grandes desafíos que tiene que enfrentar Ecuador y la región entera. Países como Corea, Malasia o Finlandia expresaron sus estrategias y apuestas productivas en planes nacionales de mediano y largo plazo, con una inmensa participación del sector público. Ahora, a modo de propaganda, se quiere poner a Corea como una economía abierta. Claro, cuando éramos campeones de productividad. Pero vaya, pues hace 40 años, cuando empezó el proceso de desarrollo, era economía abierta. El proceso de transformación productiva no es espontáneo, y cuando menor es el nivel de desarrollo del que se parte, mayores son las fallas de mercado, y mayor es el esfuerzo de coordinación y de acción colectiva que se requiere para dirigir las energías sociales hacia la consolidación y priorización de apuestas productivas. Es innegable que los países en desarrollo estamos condenados, entre comillas, a escoger a priorizar. Tenemos que priorizar, tenemos que hacer recursos, tenemos infinitas necesidades, tenemos que priorizar a cuáles atendemos primero, dónde destinamos esos recursos. Es indudable que los procesos de transformación productiva requieren del escalamiento en las cadenas de valor y de su inserción estratégica en los mercados mundiales, de la creación de capacidades y talento humano para aprovechar las oportunidades tecnológicas, de marcos institucionales favorables para la innovación y transferencia tecnológica, de instrumentos innovadores de financiamiento, de inversión pública para la generación de competitividad sistémica y obviamente mayor inversión privada. El gran reto para el sector público es invertir adecuadamente y eficientemente en las rentas que generan los recursos naturales no renovables o los superávit fiscales, a la par que se incentiva la inversión privada, jamás excluyente. Y saquémonos, si aquí hay estudiantes de economía, ustedes habrán visto esos libros macroeconomía de Dodd, Samuelson, el crowding out, ¿verdad?, el efecto expulsión, suponiendo que hay full employment de recursos, ¿verdad? Si el Estado invierte, el sector privado invierte menos. Pero brillante, debía estudiar 500 años de economía para llegar a esta brillante conclusión que si la torta tiene un tamaño determinado, si alguien come más torta, el otro come menos torta. Entonces, con eso justificaron que el Estado no tenía que invertir. Pero primero, eso es si hay total empleo de recursos, lo cual es cierto. Y segundo, una adecuada inversión pública no es expulsora, crowding out, de la inversión privada. Puede ser inclusora, en un neologismo también, crowding in de esa inversión. Si hago una carretera, un puente, puerto, aeropuerto, no es que estoy espantando por la inversión privada, estoy atrayendo. Entonces superemos todo eso simplismo que muchas veces nos lo han presentado como ciencia. A la par que se incentiva la inversión privada, bajo una institucionalidad que mejore la eficiencia social, facilite el diálogo público-privado transparente, a la par que se eliminan los riesgos de captura. Ecuador es un país relativamente pequeño en términos de extensión, 253.000 kilómetros cuadrados, 256.370 kilómetros cuadrados. Su ubicación geográfica en la mitad de la costa del Pacífico, América del Sur, su inigualable clima durante todo el año, con diferentes regiones con características muy diversas que lo hacen único en el mundo. De hecho, somos el país más megadiverso por metro cuadrado, es decir, mega compacto, ¿no?, más megadiverso por metro cuadrado del mundo, rico en recursos naturales, con aproximadamente 13 millones de seres humanos y cerca de 14 nacionalidades diferentes. Herederos de culturas milenarias en América, lo convierte en un lugar geoestratégico para la inversión. Si ustedes ven también la posición del Ecuador, debe ser la puerta de entrada de la cuenca asiática del Pacífico para América Latina y la puerta de salida de América Latina para esa cuenca. Tenemos puertos de extraordinaria calidad como el puerto de Manta, donde fácilmente se puede tener un calado de 18 metros, etc. Ecuador es el ecocentro del mundo, no solo por su extraordinaria megadiversidad, sino por ser el centro generador de ideas innovadoras en cómo lograr un desarrollo verde sostenible, pero también rentable para los inversionistas. No solo tenemos la constitución más verde del planeta, sino que le hemos propuesto al mundo un mecanismo innovador de generación de bienes públicos globales a través de compensaciones por emisiones no generadas. Creo que aquí hay hermanos colombianos y peruanos, felicitaciones, viven en los países más cercanos al paraíso. Pero no solamente esas características de desarrollo sostenible y etnogeográficas hacen al Ecuador un gran país para la inversión. Nuestro gobierno durante los últimos años ha trabajado intensamente en lograr un nuevo despertar, una nueva realidad histórica, realidad que ha involucrado grandes cambios, los mismos que van ligados al buen vivir, concepto milenario de las culturas asentadas en el país y denominado como suma causal en Quichua, por esos pueblos ancestrales, que busca el bienestar del ser humano a través de un desarrollo equitativo y que constituye el principio y el fin de las acciones de este gobierno. Para lograr el cumplimiento de este concepto, el
Estamos llevando adelante una revolución ciudadana que significa un cambio radical, profundo y rápido. Ecuador, mi América